Presentamos a continuación la exposición El consumo en la Argentina hoy. ¿Hacia dónde vamos? La evolución de nuestro mercado de consumo. Un análisis profundo del consumidor argentino realizado por uno de los mayores expertos del mercado argentino, el licenciado Guillermo Oliveto, especialista en el estudio de las conductas de los individuos, los consumidores y los mercados, director de la consultora W. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo va? Vamos a hablar de la otra parte que no se habló durante la mañana, que es lo que está pasando con la gente, lo que está pasando con los consumidores, que es lo que yo me dedico a mirar y a estudiar en un año obviamente un poco más difícil. Ya lo vieron hoy temprano con los economistas, lo acaban también de repasar recién en la mesa de debate. Vamos a tratar de ponerle un poco de precisión al análisis de una Argentina más compleja, distinta de la que veníamos teniendo. Recién seguía el análisis atentamente de Diego, ¿no? Las 3 etapas que tuvo la Argentina. Bueno, muy diferente a la que hubo en el 2010 y 2011, tratar de entender qué es este 2014, cuál es el clima de época que estamos viviendo y también hacer un poco de prospectiva, imaginar qué puede venir el año que viene y sobre todo a partir también del proceso electoral. El año que viene, como todos sabemos, es un año clave en el país. Se vuelve a debatir el poder de manera hasta ahora muy competitiva, sin tener del todo claro todavía qué va a suceder. Va a ser un año cargado seguramente de noticias, de medidas, un año intenso para la sociedad. Trataremos de leer desde lo que hoy se pueda qué podemos esperar de la gente como consumidores en ese contexto. Vamos a hablar entonces primero de cuál es el clima, de qué se está sintiendo en este momento en la calle, qué expectativas tiene la sociedad, cuál es la visión que tienen sobre el país, cómo va el consumo. Vamos a hablar, traje números, unos cuantos, de distintas industrias y distintos sectores para que podamos comparar cómo va la industria textil con respecto al resto de los sectores económicos de la Argentina y después algunas cosas que me parecen no menores en términos de valores, ¿no? ¿Qué es lo que va a quedar de esta década en cuanto a cómo va a pensar la gente, qué cosas quedan realmente arraigadas en la sociedad, cuáles pueden cambiar cuando haya otro gobierno y tratar de entender también ese proceso de transición? Finalmente, ¿qué tiene ganas la gente hoy? O también qué miedos se enfrentan, o qué incertidumbres, o qué angustias, y cómo están viendo el futuro. Esa es un poco la agenda de lo que vamos a charlar en este rato. En primer lugar, el clima. Lo que está muy claro es que el clima de época en la Argentina es otro, y esto también condiciona fuertemente la manera de comprar, la manera de consumir, la idea de qué es caro y qué es barato, el debate este que ustedes están planteando muy bien hacia el interior de la industria de valor, de la cadena de valor, o de la industria, cosa que en realidad muchos consumidores sintetizan como, bueno, tal cosa o es cara o es barata y no se termina de entender qué es lo que hay adentro de toda esa cadena de valor. Este es uno de los grandes problemas que hoy tiene en general la industria en la Argentina. Se suele confundir mucho facturación con rentabilidad, cuando en realidad, o precio inclusive con rentabilidad, cuando en el medio hay un montón de cosas, como se veían algunos de los gráficos de lo que le planteaban a Campodónico, ¿no? De cuáles eran los impuestos, de cuáles eran los distintos costos que aparecen estructurando lo que finalmente es el precio. En este clima de época, a mí me gusta en general tratar de mirar las cosas con la mayor perspectiva posible. Uno tiene que entender de dónde venimos, ¿no? Que era un poco de alguna manera el título de la presentación, el consumo, dónde estamos y a dónde vamos. La Argentina tuvo distintos climas. Un clima que para la sociedad, no claramente para este sector, pero para la sociedad se vivió en algún momento como la fiesta menemista. Luego vino un proceso del cual muy poco se acuerdan y poco se habla, pero que fue muy duro para el país, fuertemente recesivo, con deflación, con caída del empleo, llegando a el momento de la elección cuando gana de la Rúa con casi 18 puntos de tasa de desempleo. Luego la catástrofe, que los argentinos siguen definiendo como la crisis. Cada vez que los argentinos piensan en una crisis, tengan en cuenta que piensan en esa, piensan en el 2001-2002. Luego un gran proceso de recuperación, incluido en el medio de la crisis con el campo, incluido en el medio de la crisis de Lehman Brothers, pero todo esto, aún así la Argentina pudo resistirlo y tener un proceso de 7 años de crecimiento continuo a tasas importantes, ¿no? Inclusive el 2008 creciendo a más del 5%. Finalmente una etapa de boom de consumo, de boom de crecimiento, año 2010 y 2011. De alguna manera el consumo volaba en Argentina. Cuando me preguntaban qué crece, yo decía, es fácil, crece todo y en todas partes. Realmente estábamos en un ciclo, en el pico del ciclo expansivo,
Y a partir de ahí entramos en lo que hemos definido como una instancia de transición que creo que se vio primero en el consumo que en la política, que comienza por un evento en particular, que es la resignificación de la inflación. ¿Qué impacto tiene la inflación en la vida de la gente y cómo es percibida? Ustedes saben que cuando uno habla de consumidores tiende a trabajar fuertemente sobre la subjetividad y no sobre alguna objetividad que es difícil de construir. ¿Qué es la realidad? Bueno, para la realidad para los consumidores es lo que perciben y lo que pueden de algún modo comprender, punto. Eso es lo que ellos entienden como la realidad. Y la realidad de la inflación, si bien entre comillas fue muy parecida entre el 2010, 2011 y 2012, se empezó a ver o a percibir de una manera muy diferente a partir del 2012 y eso continúa hasta el día de hoy. ¿Qué implica un escenario de transición? Un escenario de transición, define el diccionario, es un interregno, pero en definitiva es un espacio donde conviven lo viejo y lo nuevo. Por lo tanto, la transición es difícil de entender. Y de esto se trata también explicar y analizar este momento de la Argentina. Conviven situaciones que suelen ser bastante ambiguas, bastante contradictorias, señales erráticas. Lo podemos ver en el consumo hoy. El mercado cae. ¿Eso quiere decir que no hay mercado? No. Hay otro mercado, hay un mercado que tiene otras características, pero sigue habiendo una dinámica microeconómica bastante importante y bastante atractiva y con un potencial muy interesante a futuro. Ahora, eso no quita que no sea verdad que el mercado está cayendo y por primera vez tenemos una retracción importante de los volúmenes en la última década, prácticamente en todos los sectores económicos. Bueno, esta es la ambigüedad que genera la transición. ¿Cómo mirar los dos números que son verdad? O las dos maneras de analizar la evolución que tiene la microeconomía hoy en la Argentina, que en definitiva depende cuál campana uno mirara o escuchara, parecería que son dos realidades distintas y la realidad es que conviven ambas en esta situación de transición como planteaba muy bien recién. La transición en esa instancia de interregno tiene hechos concretos, qué pasa con el volumen, caen 20% las ventas, cómo está el sector comparado con otros, cómo puede venir cada mes, qué es lo que puede pasar en este fin de semana el Día de la Madre, qué pasará en las fiestas, etc. Pero también hay percepciones, hay prejuicios, hay expectativas, hay opiniones, hay ganas, hay una cantidad de factores que confluyen y que también nos complejizan entender del todo cómo van las cosas. Además hay tres agendas, que a veces coinciden y a veces no tanto. Hay una agenda del gobierno, que podríamos llamar una agenda del gobierno y la política. Hay una agenda de la gente, la cotidiana, la de todos los días. Y hay una agenda de los medios, que coincide a veces con la de la gente, que a veces se pelea con la del gobierno, que a veces se recorta del resto. Esas agendas se cruzan y terminan de complejizar un poco el cuadro. Quería señalar esto como matriz de análisis, para poder descifrar como podamos ahora cómo va la Argentina y por qué en 2012 digo yo que empezó la transición. Me preguntaban en general por qué la inflación no frenaba el consumo. Y mi respuesta siempre tenía que ver con esa balanza. Yo lo que decía es que de un lado estaba la inflación que viene creciendo desde el año 2006, y que del otro lado había una cantidad de elementos importantes, tanto de la macroeconomía como de la microeconomía, que permitían a los ciudadanos compensar la inflación. Y eso generaba un delicado equilibrio que hacía que el consumo continuara creciendo. Por un lado, una economía que crece muy fuerte, y esto impacta tanto en lo formal como en lo informal, un desempleo que descendía de una manera importante, suba de salarios que le ganaban a la inflación o a la suba de precios, y una cantidad de anabólicos que se fueron generando desde los bancos y de los retailers y los shoppings para estimular el consumo. Los descuentos, las promociones, las tarjetas, todo lo que ustedes conocen. Finalmente, además, una cantidad de políticas sociales post-elección del 2009 que terminaron de generar elementos que permitían sostener la dinámica que venía trayendo la microeconomía o la economía de la calle o la de todos los días, los mercados. Bueno, ¿qué pasó? En el 2012 se produce un realineamiento sindical y esto hace que durante 3 meses no se cierren las paritarias. Independientemente de las cuestiones políticas, lo relevante acá para entender es que la gente se quedó entre marzo y mayo con los sueldos viejos, pero los precios nuevos. Y entonces empezó a entender qué implicaban 25 puntos de inflación. Y en ese momento cambió su manera de comprar y cambió su manera de consumir. Y se los voy a mostrar con un ejemplo muy concreto de otro sector. Productos básicos, no alimentos, bebidas, cosmética y limpieza. Año 2012, el promedio anual de crecimiento de las ventas en los supermercados fue 1,5% en volumen. Ahora, el mes de marzo fue 0 y el mes de abril fue menos 2,4%. Me acuerdo haber tenido en ese momento reuniones con algunas cadenas muy importantes que me preguntaban dónde termina esto.
¿Por qué de pronto las cosas supuestamente van tan mal? Mi respuesta fue la balanza. En ese momento planteé la metáfora de la balanza y lo que dije es, me parece que a este mercado lo que le falta es la plata nueva. Lo que le falta es que se resuelva el tema salarial y la gente va a poder volver a oxigenar el bolsillo y volver a consumir. Cosa que efectivamente pasó. En mayo ya la caída fue mucho más leve, o ya hubo una tasa de crecimiento moderada, y finalmente, como pueden ver, el año terminó a 1,5 puntos arriba. Algo parecido pasó en 2013, ahí tienen los números, y finalmente, si uno mira toda la curva, lo que habíamos encontrado hasta acá era un ciclo donde la Argentina, de algún modo, seguía una especie de montaña rusa, ¿no? Subía y bajaba dependiendo de la relación que había en esa balanza entre precios y salarios. El gran tema fue que 2014 marca una novedad con respecto al año 2013 y 2012, luego de la devaluación de enero, que produce un salto en los precios que finalmente termina generando una retracción del volumen como consecuencia de que es el primer año donde hay pérdida de poder adquisitivo real en los últimos 10. Y esto ha impactado, imagínense que si impactó en la comida, como ahora impactado en el resto, sus propios números los conocen muy bien, ahora hablaré de otros sectores. Pero acá tienen la curva de este primer semestre del año, y ahí tienen la pendiente. El tercer trimestre, que ya están apareciendo los números para cerrarlo, será una caída más moderada, cercana al 1%, pero de todas maneras lo que podemos ver son 3 trimestres en rojo, dentro de lo que no se puede nunca dejar, que es la comida. Después, ahora vamos a repasar el resto de los sectores. Esto lo que marca es que 2014 no rompe el ciclo, pero sí lo profundiza. Profundiza lo que venía iniciándose en 2012 y 2013, en ese desfasaje entre precios y salarios que hasta este año se corregía en la segunda parte del año. A partir de este año, en el promedio no se termina de corregir, si bien obviamente, bueno, el propio Miguel Bain había planteado al comienzo de 2014 que este sería un año que tendría las 4 estaciones de Vivaldi, donde cada trimestre tendría una particularidad diferente y inclusive cada mes a veces tiene su propia impronta. Bueno, esto es un poco cómo se están dando las curvas hoy en el mercado más básico. Quise empezar por ahí porque es el más inelástico en general a los cambios de la macroeconomía. Sin embargo, también hay elasticidad que se está registrando en este tipo de mercados. Para cerrar la matriz de análisis y empezar a ver 2014, casi como las novelas de Suar, últimos avances del capítulo anterior, ¿no? Para repasar cómo había quedado la historia, hay que entender también que la Argentina tiene un marco mental que es imprescindible romper. Ustedes han hablado mucho de eso, han hablado mucho del crecimiento en la última década, han hablado de cómo frente a la adversidad volvieron a invertir, frente a alguna dificultad buscan cómo hacer escuchar su voz y encontrar soluciones. Lo cierto es que la Argentina tiene un marco mental que en tanto y en cuanto no logre resolver, no podremos alcanzar nunca definitivamente la estabilidad a largo plazo y el desarrollo, que es lo que necesita cualquier sector industrial para finalmente crecer de manera sustentable. Ese marco mental se llama la ciclocrisis. Y esto está instalado en la sociedad, en la gente, en la calle, todo el tiempo. ¿Qué piensa la gente? Que la Argentina tiene una crisis, que luego se recupera, que luego crece, y que cuando crece hay que pasarla bien, hay que festejar, hay que comprar, hay que gastar. Somos compradores, nos gusta vivir bien, nos gusta vestirnos bien, nos gusta salir, nos gusta pasear, nos gusta viajar, pero sabemos que después en algún momento empieza a desacelerar, que después viene una recesión y que finalmente a la larga todo explota. Esta es la mentalidad argentina, que está latente, a veces crece o a veces decrece dependiendo de las circunstancias. En el mes de enero parecía que indefectiblemente íbamos de vuelta a la crisis, en el mes de abril estábamos de vuelta más calmos, hoy hay gente que tiene dudas, ojalá podamos evitar, y es mi mayor y más profundo deseo, de hecho mi último libro se llama Argenchip, en el libro yo lo que planteo es que la Argentina tiene que cambiar el chip mental que tenemos, y ese chip es este, hay que romper con la idea de que cada 10 años algo grave pasa, porque así lo único que generamos es una conducta cortoplacista en todos los actores que nos impide llegar finalmente a un desarrollo a largo plazo. Pero no podemos desconocer que eso está presente en la calle y que eso tiene elementos que lamentablemente alimentan el fantasma de la ciclocrisis. ¿Cuáles son los elementos que despiertan la memoria que los argentinos dicen tener muy presente? Primero, el dólar. No importa cuántos dólares se puedan comprar o no. Por eso la restricción cambiaria es tan importante. No importa si alguien puede realmente tener capacidad de ahorro para comprar dólares. Lo que importa es que los argentinos lo que dicen es que cuando pasa algo con el dólar, pasa algo, punto. Pasa algo. Por algo no me dejan comprar. Si no, podría comprar todo lo que quisiera, aunque no tenga
200 pesos para ir a comprar dólares. No importa, algo pasa. En segundo lugar, la inflación. Hay una memoria histórica y traumática con la inflación. Es increíble, nosotros hacemos encuestas, hacemos estudios de focus group con psicólogos, semiólogos, cómo la gente te dice, no, porque en el 75, no, porque en el 89, no. Dibujan la curva con la mano, ¿no? Esta idea de la Argentina se repite. Y finalmente un tercer factor, que me parece el más importante de monitorear en este tiempo, yo vengo hablando de esto hace muchos años, cuando algunos macroeconomistas, yo soy licenciado en administración, vengo de la micro, he manejado una empresa de 400 empleados muchos años, siempre sostuve que era la variable que sostenía, valga la redundancia, el modelo, el empleo. ¿Qué es lo que pasa con el empleo? Del cual muchos economistas no hablaban, ¿no? Hablaban de otros problemas, pero no hablaban de uno que jugaba muy a favor de toda la evolución de la economía y del consumo, que era el empleo. La Argentina llegó a tener un desempleo similar al que tiene España hoy, 25 puntos. Un país con 25 puntos de desempleo es inviable. Y con este nivel de fragmentación social, explosivo. Bueno, en ese contexto hoy todavía sigue siendo una variable que se sostiene, como se señalaba muy bien recién, empieza a haber algunos problemas y será clave monitorear y evaluar cómo evoluciona esa variable en el tiempo. A hoy, después vamos a ver los números, estamos un punto arriba de fin de año. Algunos tweets. Recién José del Río le pedía tweets a los panelistas. Bueno, yo traje algunos de la gente. El primer tweet hoy es la plata no alcanza. Lo escuchan en cualquier conversación, en cualquier bar, en la calle, entre los amigos. No importa en qué nivel social estén. Voy a repasar después pirámide social y niveles de ingreso. En cualquier nivel de ingreso, la frase es la plata no alcanza. Frase que arrancó en el 2012 y hoy está número 1 en el ranking. No para de subir. Segunda frase que extrajimos textual de lo que analizamos con los consumidores es: hay que recortar gastos y ajustar lo ajustable. ¿Qué será lo ajustable? Y depende de para quién. ¿Será la ropa lo ajustable? Veremos. Habrá que ver. Habrá que entender en qué lugar entra para cada perfil de consumidores cada uno de los productos. Tercer pregunta que no está nada buena para la dinámica comercial. ¿Es necesario? Y se los pongo acá en otra industria, la industria automotriz. Cambiaste el auto hace 2 años. ¿Es necesario volver a cambiarlo? Y en general la respuesta es, y tal vez no. Veremos, por ahí con el Procreauto me dan una tasa, me conviene, o con un descuento, veremos, pero si no, por ahí espero 1 año o 2 más, total, tiene 40.000 o 50.000 kilómetros. Tenemos que hacer sintonía fina, recién Diego hablaba de eso, la idea de la sintonía fina que emergió luego de la elección del 2011, la gente se robó esa bandera y dijo, voy a hacer mi propia sintonía fina, para mantener la calidad de vida. Nadie quiere entregar nada. Nadie quiere volver para atrás, nadie quiere que le recuerden ninguna crisis del 2001, lo acabamos de volver a medir, les aseguro, la sociedad no quiere ni ningún estallido ni ninguna cosa que se le parezca. ¿Por qué? Porque hay mucho temor, porque en esos procesos nadie sabe a quién le toca y cómo termina. La sociedad no se quiere tirar un tiro en el pie en ese sentido. Hoy pagar menos es lo más, esto está instalado. Mal que nos pese, es una característica de este nuevo tiempo del consumo. Es difícil pagar full price, la gente se acostumbró a pagar con descuento, con promo tal día, con tal tarjeta, con tal banco. Esa es la realidad hoy del consumo en la Argentina. Los argentinos tienen un pasado muy presente y finalmente, yo diría que esto fue hasta 2013, ahorramos consumiendo, que es un oximorón, ¿no? Ahorrar consumiendo, no se puede ahorrar, o se ahorra o se consume, no se puede ahorrar consumiendo. Bueno, lo cierto es que decían, como los pesos se me derriten, lo que hago es comprar cosas. Entonces, me compro viajes, me compro televisores, me compro autos, me compro motos, me compro gastronomía, me compro indumentaria, me compro cosas para arreglar en mi hogar, compro cosas, pero no me quedo con la plata en la mano porque pierde valor. Bueno, esta es un poco la impronta que vino teniendo el consumo en este último tiempo y que se profundiza este año. Voy a mostrar un cuadro que nos podría dar un poco de nostalgia al día de hoy, que en aquel momento fue visto casi como un año, entre comillas, mediocre, que fue el 2013, pasó nada, ¿no? 9 meses. Y sin embargo, hoy parece una historia muy lejana. El PBI de la Argentina creció 3%, hubo algunos sectores muy ganadores, autos, motos, electrodomésticos y tecnología, sectores que crecieron en general muy fuerte en la última década. Hubo después algunos otros sectores de los que monitoreamos seguido, donde obviamente, como veíamos antes, son más inelásticos, por lo tanto también en un proceso de crecimiento crecen menos, como la venta de alimentos, tanto a nivel general como en el total de los canales de comercialización o los supermercados. Los shopping centers, que crecieron 3% en unidades, obviamente esto puesto en facturaciones, arriba de 30 puntos de facturación, cerca de 35% de facturación.
Y después un sector que había estado muy golpeado y que se recuperó el año pasado, que fue la construcción. El único sector que venía difícil, aún en la Argentina del 2013, era la transacción de inmuebles construidos. ¿Por qué? Porque como la Argentina no tuvo mucho crédito hipotecario en la última década, lo que se construyó con plata ganada. La gente puso dólares, no quiere pesos. Es muy difícil especificar ese mercado. Por lo tanto, los que tienen departamentos, los que construyeron, compraron en alguna torre, invirtieron, lo cierran o lo alquilan, pero no lo venden, y el sector inmobiliario, desde que se puso el cepo, ha caído prácticamente 50%. Ese es un sector que realmente está como corrido del resto. El resto venía con esa dinámica del último año, y después vamos a repasar la dinámica de la década, no del año. Bien, más números, y después vamos a terminar un poquito más conceptual, pero vamos a seguir con algunos números. 2014, dos números que eran alentadores al comenzar el año. El primero fue que, más allá de los problemas que hubiera habido hasta entonces, el gobierno nacional decide readecuar el INDEC, se crea el nuevo IPC del INDEC y se reconoce una inflación real, 3,7% para el mes de enero, y se ordena de alguna manera un indicador clave para la economía. El segundo indicador fundamental era que teníamos al final del año una tasa de desempleo muy baja, 6,4%, y esto nos da una plataforma para encarar un año que ya se veía y se sabía que iba a ser difícil. Fíjense lo que después de ese par de indicadores entre final de año y enero nos cuesta la devaluación en términos de propensión a consumir. Voy a mostrar un indicador que es el índice de confianza de los consumidores. Este índice va de 0 a 100. Arriba de 50 quiere decir que la gente tiene ganas de gastar, de comprar, de usar la tarjeta. Entre 40 y 50 lo que se plantea es que empiezan a entrar en zona de duda. Abajo de 40 hay más temor y precaución y menos consumo. El indicador de confianza de los consumidores en octubre del año pasado valía 52 puntos. En noviembre 49, entraba en el límite. En diciembre 46, todavía estaba entre 40 y 50. En enero 44, tras devaluación, quedó en 33 puntos. Realmente la gente se asustó mucho con lo que pasó entre diciembre con los saqueos y enero con la devaluación. A partir de que se empezó a controlar la situación, el índice mejoró. 36 puntos en marzo, 37 en abril, 38 en mayo, 42 en junio, 43 en julio y 44 en agosto. Estamos en un nivel, podríamos decir, moderado, intermedio. Ni totalmente asustados, ni obviamente saliendo a consumir y a comprar como comprábamos en septiembre del 2011. Ese indicador llegó a valer arriba de los 60 puntos. Así está la sociedad hoy. Ahora, miremos un poco más en retrospectiva, porque hay un dato que nos puede servir mucho para imaginar el futuro. Es el mismo indicador, solo que en lugar de medir 8 meses, mido 10 años. Esto lo publica la Universidad Torcuato Di Tella, se tomó de la Universidad de Michigan, se publica todos los meses en su página web. Lo que pueden ver ahí es que, por ejemplo, en marzo del 2001 el índice ya estaba abajo de 40 puntos, en septiembre del 2002 estaba en 28 puntos, nadie quería comprar absolutamente nada, país devastado, ¿no? Luego, en general, lo otro que puede apreciarse con las banderitas de color verde es que Néstor Kirchner gobierna con un índice de confianza muy alto durante prácticamente toda su gestión. El indicador cae un poco en el último año, empeora fuertemente en la primera etapa del primer gobierno de Cristina, se recupera a partir de que la gente registra que se logró manejar la crisis mundial del 2009 con razonable éxito. Esto se verifica en marzo del 2010, el índice valía 41 puntos, en octubre ya va a 50 puntos, en noviembre del 2010 está en 55 y llega a la elección con un valor casi tocando techo de 60 puntos. Es decir, la sociedad, insisto, claramente volcada a consumir, el gobierno trabajando en políticas activas para que esto sucediese. A partir de ahí un profundo descenso de la confianza y nos encontramos a este momento en el valor que veíamos antes de 44 puntos, lo cual implica casi 30 puntos de caída contra aquel septiembre. Pero fíjense algo que, si uno ve toda la curva, por ahí tiende a pasar de largo. Miren esto. Septiembre del 2002, 28 puntos. Junio del 2003, 54 puntos. 8 meses. El país no cambió tanto en 8 meses. Cambió mucho, sí, por supuesto. Hubo una elección democrática, hubo un nuevo presidente, la gente se reconstruyó la confianza, hubo un discurso inaugural muy potente, etc. Pero digo, había un mes de gobierno, o menos. Lo que cambiaron fueron las expectativas.
Los argentinos somos fuertemente ciclotímicos, los argentinos tendemos a tener mucha volatilidad en nuestras percepciones, en nuestras opiniones. No perdamos de vista que eso puede volver a pasar también. El índice hoy está mucho más alto, con lo cual imagínense dónde podría llegar. Pero puede haber un cambio de expectativas también, sea quien fuera quien ganara, cuando hubiera el cambio de gestión. Habrá que ver qué es lo que pase con esto. ¿Alguna hipótesis del año que viene? Voy a mostrar dos curvas. Lo mismo que mostré recién en la curva celeste, confianza del gobierno solo en la gestión de Cristina Kirchner en todo su periodo, desde el 2007 hasta la actualidad. Ahora miren otro indicador que es confianza en el gobierno, que mide si la gente cree que el gobierno está gobernando bien o mal, se ocupa de sus problemas, etc. Más allá de los valores, este va de 0 a 5, lo que importa es la curva y las pendientes de la curva. Hay una extrema correlación entre cómo la gente evalúa que el gobierno está gobernando y cómo va el consumo. Por lo tanto, mi tesis, mi planteo, es que en el mundo sucede esto y en la Argentina aún más. Nosotros vivimos en una era, en lo que hemos dado en llamar, la época del ciudadano consumidor. El consumo, que antiguamente era solo un tema de la microeconomía, los mercados y las empresas, en un mundo donde todos quieren todo, donde a través de las redes sociales podés conocer lo que cada uno tiene, donde a través de Internet podés llegar a mundos que si no jamás hubieras accedido antes, el consumo se volvió un tema social y por ende se volvió un tema profundamente político. Por lo tanto, no es menor, como algún macroeconomista alguna vez me dijo, ahora va a venir Olivetti y vas a hablar de los autos. Bueno, los autos, las motos, cosas sin valor. ¿No? Como si dijeran, le va a hablar de la indumentaria. Bueno, eso no importa. Lo que importa es la macro. Sí, claro que importa la macro, pero también importa la micro. Porque la micro condiciona lo social condiciona lo político y lo político termina condicionando la macro. Entonces, todo eso está junto y atado. No se puede disociar. Por lo tanto, es muy importante entender cómo operan estas curvas. ¿Cuál es mi hipótesis con respecto a esto? Yo creo que el gobierno va a procurar llegar al año de la elección volviendo a tener un consumo mejor que el de este año. Es una hipótesis muy personal, pero que solo surge el análisis. Y surge también de lo que han planteado en algunos programas de televisión o en algunas reuniones reservadas, donde dicen a partir de enero algo vamos a hacer. Pero es casi de sentido común de entender 12 años. Sería muy difícil terminar con una economía más fría como la que tenemos hoy, cuando durante 10 años se procuró tener una economía muy dinámica y creciente. ¿Qué? Habrá que ver. ¿De dónde vendrán los fondos? Habrá que ver. Pero por lo menos es una hipótesis que uno tiene que tomar como válida. Bueno, el propio Miguel Bain, lo habrá comentado hoy a la mañana, tiene distintos escenarios. Pero hay un escenario que es crecimiento de más 3 de la economía, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa ahí. Yo esa hipótesis la tendría en mi mapa, de que el año que viene pueda volver a haber una mejora en el consumo. Volvamos a este año. Este año lo que está claro es que la balanza desbalancea en el promedio, en los trimestres o en los cuatrimestres se mueve de distinta manera, pero asumiendo una inflación de 35 o 36%, algunos dicen más, pero pongan ese promedio para el año, la INDEC va a dar cerca de 31, 32, estará por ahí, con un incremento salariales de cercanos promedio entre 29 y 30 puntos, estaríamos casi siendo conservadores con una caída de por lo menos 5 puntos de pérdida de poder adquisitivo real. Obviamente esto repercute en el consumo, claro que repercute en el consumo. Y la otra variable que hay que tener muy presente, y ahora con eso vamos a tratar de hacer proyecciones para el año, es cómo evoluciona esta. Acá es lo que yo señalaba antes, vean la curva, ¿no? La Argentina pasó de 24 puntos de desempleo en mayo del 2002 a 7,5 en el momento actual, pero de todas maneras eso es una reducción de casi 17 puntos. Y 10 puntos contra el último del año de los 90, donde parecía que el desempleo no era una variable que alguien mirara. Pues si no, no se entiende cómo en su momento hubo una reelección con semejante nivel de desempleo. Bueno, en aquel momento no estaba en el centro de la agenda de la sociedad. Hoy sí lo está, después de haber pasado por los 24 puntos y la catástrofe del 2001-2002. ¿Por qué el empleo es tan importante aquí y en el mundo? Porque para los gobiernos les da capacidad de gobernar o no. Fácil. Un país hoy con mucho desempleo termina siendo un país muy difícil de gestionar. Se te va a la calle de las manos. Para la sociedad le da cohesión o conflicto. Cuando empieza a aparecer masivamente el desempleo, eso se traduce fuertemente en conflicto. Para las empresas es, ¿hay mercado o no hay mercado? ¿Puedo vender o no puedo vender? Y para las personas, que también es otro punto muy importante, ¿hay incertidumbre y angustia o hay proyectos y sueños? Y deseos y más tranquilidad.
Por todo eso, el empleo es la variable central. Habrá que ver entonces cómo evoluciona en lo que queda de la transición, en lo que sea el nuevo gobierno, etc. ¿Qué proyectan algunos economistas? Bueno, traje varios, pero lo que proyectan hasta hoy es que, con distintos, algunos bancos de inversión y demás, que el desempleo este año termine en un promedio cercano a 8 puntos, que es 1,5 puntos de crecimiento contra el año pasado, no es un nivel terrible. Por supuesto, esto está es muy distinto dependiendo de los sectores económicos. Está mucho más golpeada la industria autoportista o automotriz, que en general tiene más suspensiones todavía que desempleos, la industria frigorífica, y en los otros sectores por ahí o algo de la construcción, en los otros sectores por ahí está más en cuentagotas, como se señalaba muy bien recién aquí. Bien, ¿cómo será entonces 2014? A esta altura está prácticamente jugado el año, pero nosotros hicimos este planteo en febrero. ¿Será 2002? Nos parecía que no, que definitivamente no. ¿Será 2013? Y tampoco. Ese año de más 3, de más 10, no. Lo que planteamos es que 2014 era muy probable que fuera parecido a 2009 y la verdad que hasta ahora no hizo falta corregir más que mínimamente las proyecciones. ¿Por qué? Porque 2009 tuvo un crecimiento, según lo miden algunos economistas, como por ejemplo Juan José Liach, del IAE, de 1,5 puntos de la economía. Otros economistas hablan de una caída un poco mayor. Este año se espera que la economía caiga más o menos en ese nivel. De hecho, por ejemplo, es lo que proyecta Miguel Bain, por lo menos hasta el último número que vi de él. Y tuvo un desempleo similar a lo que se proyecta este año, con lo cual hay una variable macro y una variable micro muy similares. El resto, la inflación fue mucho más baja, pero por otro lado, eso juega en contra de mi tesis, lo que juega a favor es que hubo una enorme y violenta sequía que generó una profunda caída de la cosecha, y aparte la parte que se liquidó de la soja en abril, este año se liquidó más o menos la mitad, se liquidó a valores mucho más bajos que los actuales. Entonces uno podría decir que todo eso de algún modo se compensa y podemos trazar la hipótesis de que 2014 fuera parecido a 2009. Algunos números. Después vamos a ver la proyección. Pero ¿cómo va hasta ahora el primer semestre? Que es lo único que podemos cerrar en serio, porque mirar un mes a veces es difícil. Tratemos de mirar un valor agregado interesante como es el semestre. Autos menos 24 en volumen. Junio, el último mes del semestre, menos 30. Fue julio menos 30, agosto menos 30. Está trabado ahí el mercado. Motos menos 30. Yo digo que la moto es el auto del que no llega al auto, por lo tanto es un bien muy importante. Se vendieron 700.000 motos el año pasado, no es cualquier bien. Con una caída en el mes de junio de 37, eso se ha moderado algo con la recuperación del crédito. En la última medición de septiembre fue caída de 22, pero en el año probable que termine cerca de los menos 30. Electro menos 9. Bueno, ustedes se ubicarían en algún rango intermedio ahí por los números que me pasaron, que están alrededor entre menos 15% aproximadamente. Total mercado de comida menos 2, supermercados menos 1, shopping menos 1, pero con un muy mal junio. Y en general esperamos que el año termine un poquito más abajo de eso. Estoy hablando siempre en unidades, esto no tiene inflación. Dato oficial del INDEC para la industria 3 puntos abajo, para la construcción menos 2. Esta es la foto de hard data, ¿está bien? Son los números, no hay por dónde esquivarle. Estos son los datos que surgen de los distintos mercados. Ahora, conceptualicemos esto. Cuando la gente dice hay que ajustar lo ajustable, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es recortar sus consumos en una secuencia que llamamos de los 5 anillos, que va de lo más prescindible a lo menos prescindible. ¿Qué es lo más prescindible? Bienes durables de alto valor, que están cayendo 30 puntos. Como veíamos, autos, motos y muebles. ¿Qué es bienes bastante prescindibles? Bueno, bienes durables de valor medio y servicios de confort. Ahí entran los electrodomésticos, la tecnología, el entretenimiento, la gastronomía, ¿no? Ir a comer afuera, el psicólogo. Dice, salí a correr un poco más, un poquito más de running y bajás la dosis de psicólogo. El club, ahí aparece la indumentaria en ese rango, alrededor del 15% en volumen. Servicios que se pueden volver a hacer do it yourself, ¿no? Lo hace cada uno en lugar de tercerizarlos. El jardinero, la peluquería, el gimnasio, el taxi. En el tercer anillo ya hay bienes de comida, los que se consideran sofisticados. No es momento para consumir congelados. Vayamos a la verdulería y cocinemos. No es momento para comprar postres para los chicos con supravitamina de no sé qué cosa. Hacer una gelatina en polvito y nos vamos arreglando. Luego, los bienes más básicos que no caen tanto. Los lácteos, la yerba. Algunos inclusive crecen como los fideos, porque también cambian, se reemplazan por ahí cortes de carne por más consumo de pastas. Y lo que no cae, que tiene que ver con dos grandes cosas, la conectividad, esto es celular, cable e internet, y
lo que implicaría modificar tu situación en la pirámide social. Esto es, escuela privada para quienes tienen a sus hijos en ese ámbito y salud en una prepaga o en una obra social. ¿Por qué? Porque la crisis no es tan grave, entre comillas, como para provocar un cambio estructural de tal magnitud. Entonces, ¿cae el consumo? Sí. ¿Cae en todo igual? No. Depende de dónde estés. Depende en qué anillo te hayan ubicado los consumidores. Por eso la pregunta que uno debiera hacerse para el negocio de ustedes o para la industria de ustedes es ¿en qué anillo los ubica la gente? ¿Cómo podremos trabajar en los distintos eslabones de la cadena de valor, ya sea desde la comunicación, el punto de venta, lo que puedan hacer en alternativas de confección, etcétera, para trabajar en el deseo? Y que no nos tiren al anillo 5, ¿no? Por ahora nos tienen en el 4. Bueno, mirá que si bajamos al 3, a lo mejor reducimos la caída del volumen de un año difícil para cualquiera. Entonces, este me parece que es uno de los elementos que uno puede poner en consideración. ¿Cómo creemos que va a terminar el 2014? Parecido a cómo va. PBI punto y medio abajo, autos menos 25, motos menos 30. No es muy distinto de lo que creíamos en febrero, que era menos 20 y menos 25, o sea, corregimos 5 puntos abajo. Lo que hay que hacer, obviamente, es atravesarlo y vivirlo. No es fácil cruzar ese año. Alimentos habíamos creído que iba a crecer más 1, después 0, lo tenemos en punto y medio abajo. Supermercados, 1 punto abajo. Shopping, 3 abajo, siempre en volumen. Electro, menos 10. Bueno, probablemente, si tuviera que hacer un análisis del sector de la indumentaria, lo más probable es que esté en la línea, si todo sigue más o menos como va, que siga como va. Habrá que ver, para ustedes es muy importante el final del año, pero imaginen que puede estar entre menos 10 y menos 15, que es como están hoy, ¿no? Dentro de lo que sería esa secuencia general de la tabla. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué lectura correcta hay que hacer de estos números? La lectura que hay que hacer es, por ejemplo, la industria automotriz. El año pasado vendió 955.000 unidades. Supongamos que este año vende 15% menos, va a vender 810.000. Y si vende 20, va a vender 764. Y si vende 25, 716. Y si vende menos 30, va a vender 670. Entonces, ¿es cierto que los mercados caen? Sí, es cierto. Ahora, ¿desde dónde? Caen desde un nivel muy alto, por lo tanto, hay mercado. Está claro, te faltan 250.000 autos. Algún autopartista sufre, algún obrero de la línea de producción sufre, alguna concesionaria sufre, pero no es que no se venden autos. Entonces, de las dos maneras creo que tenemos que mirar los números. Por lo tanto, si uno mira a la Argentina en la última década, tenemos estos números, ¿no? PBI más 95, autos más 900, electros más 800, alimentos más 70, super más 50, construcción más 200, industria más 100. Bueno, ustedes podrán cruzar ahí sus propios valores también. Pero lo que pueden ver es el crecimiento que ha tenido en general el consumo en cualquiera de todos los ámbitos. Algunos más, otros menos, pero ahí estamos. Desde esa base estamos cayendo en el 2014. Es un año difícil, es un año donde la gente lo que te dice es que la sensación de este momento es incertidumbre. Esa es la palabra de la calle y de lo que se habla. Y eso genera un poco de angustia, genera temor, genera intranquilidad, estrés, tensión. Sí, eso es lo que hoy hay. Habrá que ver, ojalá pueda haber más variables que traigan más certidumbre y más previsibilidad. Pasamos de un consumidor alegre y oportunista compulsivo, solo usaba los descuentos para ir a comprar enfrente, ¿no? Se gastaba todo lo que tenía, porque total, esto sigue para bien y va para mejor, a un consumidor un poquito más calculador y alerta, y hoy estamos en un consumidor un poquito preocupado y un poquito frustrado. Dice, y no me va tan bien como me iba, ya no me puedo comprar lo que me compraba, no sé cómo voy a hacer este año en el verano, digo, estas cosas que empiezan a aparecer como preguntas. Ese es, de algún modo, el clima del 2014. Para cerrar, quisiera dejarles un par de ideas con respecto al futuro. Primero, ¿cómo llegar al futuro? Ustedes saben que están las 4P del marketing, ¿no? Publicidad, promoción, plaza y producto. Yo traje otras 4P, pero viene bien para recordar, como regla mnemotécnica. La primera es precisión. No cae todo en todas partes. Caen algunas cosas más que en otras, en algunos lugares más. No es lo mismo Córdoba que Neuquén hoy. Uno está explotando, el otro tiene un problema complicado con su industria central, que es la automotriz y la autopartista. El consumo de alimentos que cae menos 2, en Córdoba cae menos 8. Entonces, digo, las realidades son muy diferentes. Neuquén está en un boom petrolero y de futuro y de expectativas muy importante. Habrá que encontrar también la implicancia que tiene la retracción en los distintos niveles socioeconómicos y de poder adquisitivo, de lo cual vamos a hablar en un segundo. Portafolio. La Argentina no es una, la Argentina son varias Argentinas dentro de Argentina. Vamos a eso, vuelvo después a las 4P. Esta es la pirámide social del país hoy. 5,5% de clase alta,
Eso implica un ingreso familiar promedio mensual de 85.000 pesos por familia. 17% de clase media alta, que quiere vivir y vestirse como la clase alta, pero que tiene un ingreso que es un 35% de aquel, pero que su aspiración se conjuga con la de la clase alta. Una clase social muy relevante, que es la que permitió, por ejemplo, que aparecieran shoppings en lugares donde no se creía que podía haber, por ejemplo, en San Justo, ¿no? El nivel socioeconómico C3, muy recuperado en esta última década, a partir de la recuperación del empleo, que muchos cayeron en la pobreza y volvieron a ingresar en la clase media a partir de tener trabajo y por lo tanto poder adquisitivo, 13.000 pesos por familia por mes. La clase baja superior, que no es línea de pobreza, 6.500 pesos, y lo que está por debajo de línea de pobreza, que puede ser un poquito más, 3.000 pesos por familia por mes. Está claro que son todos países distintos esos. ¿Cómo se atraviesa esa pirámide? ¿Cómo se logra hacer transversal ahí? Habrá que definir o a qué segmento de cada uno de ellos me voy a dedicar, o si quiero atravesar, de qué manera tendré distintos productos, distintas marcas, distintos locales en distintos lugares para poder dar cuenta de esas múltiples realidades de la Argentina. Que es altamente probable que se mantengan más o menos así por un buen tiempo. Esto no se cambia de un día para el otro. ¿Hubo movilidad social en el país? Por supuesto que hubo. Hasta el 2011 hubo. A partir del 2011 la movilidad social se estancó y en el último año algo de esa movilidad social se perdió. Con lo cual podemos imaginar o esperar que la pirámide esté más o menos por donde está por un buen tiempo. Ahora, lo que ustedes que venden indumentaria, diseño, creatividad, innovación, calidad, no pueden perder de vista es que cuando uno le pregunta a los argentinos de qué clase social son, bueno, solo el 1% dice clase alta. A ver si me vienen a pedir prestado, por las dudas no, bueno. Pero después hay un 2% que dice clase media alta, y lo más relevante es que hay 46 que dice clase media típica y 33 que dice clase media baja. Solo menos de 20% dice yo me defino como clase baja o en algún extremo pobreza. La Argentina es una sociedad de clase media, prototípicamente de clase media. 8 de cada 10 argentinos se ven a sí mismos como de clase media, cuando técnicamente solo 5 de cada 10 lo son, lo vimos recién. ¿Qué quiere decir esto? Que para la clase media los bienes de consumo y aquellos sobre todo que son mostrables son muy importantes porque son fuertemente identitarios, demuestran pertenencia a esa clase social. Ahí aparece por supuesto el auto y la moto, pero ahí aparece obviamente la indumentaria, cómo estás vestido, con qué marca, con qué calidad, con qué moda, todo eso es muy relevante para los argentinos. Habrá momentos mejores y peores dependiendo de cómo venga la economía, pero no pierdan de vista esto, sobre todo si la cosa comienza a mejorar en algún tiempo más o menos cercano. Quisiera concluir con dos indicadores que nos pueden dar algún tipo de expectativas positivas con respecto al futuro. Y algo de los valores es lo que va a quedar. Le preguntamos también a la sociedad, más de 2.000 casos a nivel nacional, si usted cree que el país tiene una buena oportunidad para crecer y desarrollarse del 2030 en adelante. Bueno, yo creo que el país tiene una oportunidad histórica para crecer y desarrollarse porque el cambio del mundo nos favorece. 21% adhiere con esa idea nada más, pero 50% dijo tiene una buena oportunidad. 22% dijo vamos a estar más o menos como hasta ahora y 7% dijo nos vamos al tacho, no hay retorno. Eso da 72% y lo acabamos de volver a medir y nos dio todavía un poquito más alto, de gente que cree que hay una enorme oportunidad. No hay ninguna estrategia que se pueda ejecutar si quienes la deben concretar no adhieren a ella. No hay ninguna posibilidad de desarrollarse en un país si los que tienen que hacer ese desarrollo día a día no creen en eso. Bueno, la gente cree en eso. ¿Por qué creen eso? Porque también ya no hace falta preguntarnos por qué no fuimos a Canadá o Australia. Hay que mirar un poco a la región, hay que mirar algunos otros casos de países chicos que han logrado crecer muy, muy fuerte. Digo, hay cosas que están hoy a la vista en el mundo que simplemente lo que dicen es con corregir algunas cosas y ser capaces de construir sobre lo construido, la posibilidad existe. ¿A qué país tendría que parecerse Argentina si te tenía que desarrollar? A Estados Unidos, a Brasil, a Alemania. Brasil 17, Estados Unidos 5, Canadá 5, Alemania 4, Suecia 3, fíjense, Venezuela no, 1, España 1, después de la crisis quedó muy golpeada la imagen de España para los argentinos. Ese número no cierra, claro que no cierra, porque el 47% de los argentinos dijo Argentina se tiene que parecer a Argentina. Tiene que tener su propio modelo, tiene que tener su propia impronta, y esto es muy valioso para la industria y para la producción. Lo que los argentinos están planteando es producción local de calidad global, competitiva en el mundo, ¿no? De lo cual acaban de hablar en la mesa de debate recién. No volver para atrás, no una cosa de baja calidad, no, al revés, sentirnos orgullosos de ver nuestros productos en distintos lugares del mundo. Voy a mostrar
una imagen de lo que creo que se puede hacer en este tiempo, de lo que creo que se puede plantear en el tiempo que viene, en cómo llegar en la transición y después veremos cuáles son los cambios que se dan. ¿Qué espera la gente de nosotros? De los que tienen más espalda, de los que dan empleo, o de las marcas, o de las empresas. En un contexto difícil hay que ayudarlos a atravesarlo. Eso es un poco lo que nosotros podríamos dar o aportar en este momento, ¿no? Como mensaje público inclusive. Primero, comprensión y cercanía afectiva. Entiendo tu incertidumbre, entiendo tu tensión para la fábrica, para los que vienen a comprarnos a un comercio, un punto de venta, para la cadena de valor. Entiendo que hay tensiones, voy a tratar de ver de qué manera genero la mayor cantidad de oportunidades para que optimices tu calidad de consumo, tu poder adquisitivo. Te ayudo a que te rinda más el dinero y finalmente me pongo cerca tuyo, te acompaño sin alarmar, ¿no? Por eso mostraba los números, CAI menos 30, todavía se vende 700.000, ¿no? Esta idea de, ok, seamos realistas, pero tampoco seamos fatalistas, porque en realidad hay una plataforma importante sobre la cual seguir construyendo. Imaginemos después también qué vendrá. Hasta hoy, recién se habló, hasta ahora pueden ser algunos de ellos. Veremos qué proponen, veremos cuáles ideas presentan. En general lo que uno puede plantear es que más allá de las políticas que cada uno ejerza, hay una línea central que tiene que ver con articular Estado y mercado y con estar más cerca de políticas de centro y con mucho foco en la agenda que viene. Habrá que ver. Para concluir, quisiera dejarles una frase de un señor que considero sabio. Se llama Zygmunt Bauman, es un sociólogo de 88 años, polaco exiliado en Londres en la Segunda Guerra Mundial y que enseña en la escuela de Leeds. Le preguntaron para el libro 26 personas para salvar al mundo si a su edad el mundo lo seguía sorprendiendo. Y Bauman lo que dijo, sí, me sigue sorprendiendo, pero ya estoy preparado para ser sorprendido. Agregó, seguí sorprendido durante toda mi vida, pero ya dejé de sorprenderme al sorprenderme. Lo que de alguna manera le está planteando en esa especie de trabalenguas es, sorpresas va a haber siempre, incertidumbre va a haber siempre, es la condición natural de este mundo. Piensen que él lo dice a nivel global. Nunca perdamos la capacidad de registrar las sorpresas, nunca perdamos la sensibilidad, pero sepamos que nos vamos a sorprender. Registremos lo que entra nuevo, analicémoslo y pongámonos de vuelta a trabajar, pongámonos de vuelta en acción, que nunca la sorpresa nos paralice. Eso lo dice Bauman para el mundo. Para la Argentina uno podría agregarle, como siempre, alguna dosis adicional que tendrá que ver con algunas características que, insisto, ojalá en el mediano plazo podamos mejorar. Pero esto pasa aquí y en todas partes. Estemos preparados, pensemos, tratemos de leer la mejor manera el escenario y sigamos trabajando y empujando que seguramente vamos a poder recuperar la senda de crecimiento y desarrollo que se merece nuestro país. Muchas gracias. Para esta 10ª convención anual de la agroindustria textil y de indumentaria de Argentina, Protextil 2014. Los invitamos cordialmente a pasar al Salón Atlántico para compartir el lunch. Muy buenas tardes y muchas gracias por habernos acompañado.